Hola, el día de hoy voy a hablar acerca de los temas vistos del primer parcial en la materia de bases moleculares y genética. Mi nombre es Ana Paola Baena Galindo, soy del grupo de segundo D y a continuación voy a hablar un poco sobre el ADN. Es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y casi todos los demás organismos. Casi todas las células del cuerpo de una persona tienen el mismo ADN. La mayor parte de ADN se encuentra en el núcleo celular, pero también se encuentra una pequeña cantidad de ADN en las mitocondrias. Las mitocondrias son estructuras dentro de las células que convierten la energía de los alimentos para que las células las puedan utilizar. La información del ADN se almacena con un código compuesto por las cuales las bases químicas que se mencionarán posteriormente en los siguientes temas de este video. El ADN consta de más de 3.000 millones de bases y más del 99% de estas bases son iguales en todas las personas. En el orden o la secuencia de estas bases determina la información posible para construir y mantener un organismo. Entre sus funciones del ADN es el almacenamiento de la información genética, síntesis de proteínas, que son unidades funcionales dentro de nuestro cuerpo. La herencia. El ADN actúa como la unidad primaria de herencia en todos los seres vivos, transmitiendo la información genética de una generación a la siguiente. Regulación genética. El ADN regula la expresión de genes, asegurando que las proteínas se produzcan en cantidades correctas en el momento. Lo que caracteriza al ADN es su doble hélice. La molécula del ADN es una doble hélice en la que las cadenas de nucleótidos se enrollan juntos para formar una estructura espiral. Las dos cadenas de ADN están formadas por puentes de hidrógenos entre sus bases nitrogenadas complementarias. Cada hebra de la molécula de ADN está compuesta por una larga cadena de nucleótidos o monómeros. Esa estructura de la hélice es fundamental para la replicación y la función del ADN. Una propiedad importante del ADN es que puede replicarse o hacer copias de sí mismo. Cada hebra de ADN en la doble hélice puede servir como patrón para duplicar la secuencia de bases. Esto es fundamental cuando las células se dividen, porque cada nueva célula necesita tener una copia exacta del ADN en la presente célula de la célula antigua. Para concluir un poco acerca del ADN, su principal función es el almacenamiento de información genética, la síntesis de proteínas, que son unidades funcionales de nuestro cuerpo, la unidad primaria de herencia entre todos los seres vivos, transmitiendo la información genética de una generación a otra. El ADN regula la expresión de genes, asegurando que las proteínas se produzcan en cantidades correctas en el momento adecuado. A continuación voy a hablar acerca del ARN. Es el ácido ribonucleico. Es uno de los ácidos nucleicos elementales para la vida, encargado junto con el ADN de los labores de la síntesis de proteínas y la herencia genética. Está presente en las células procariotas como eucariotas. Tanto en el ADN como en el ARN están formados por una cadena de unidades conocidas como monómeros que se repiten y se denominan nucleótidos. Los nucleótidos están unidos entre sí por un enlace fosfodiéster, que estos los veremos a continuación en las siguientes diapositivas. A continuación, existen distintos tipos de ARN, pero para que el ARN llegue a ser una proteína, se necesita el ARN mensajero. ¿Qué funciones tiene el ARN? La principal función del ARN es dirigir la síntesis de proteínas a partir de la información obtenida del ADN. Según la fase podemos distinguir distintos tipos de ARN, pero como ya lo mencioné, en este proceso utilizamos el ARN mensajero. ARN mensajero transmite la información codificante del ADN, sirviendo de pauta a la síntesis de proteínas. Es el que se encuentra en menor proporción, menos del 5% del ARN celular. Se localiza inicialmente en el núcleo, donde se asocia a proteínas para luego pasar al citoplasma. La diferencia del ARN es que posee una base nitrogenada. El ADN posee una doble hélice en su estructura. Sus bases nitrogenadas son distintas. El ADN tiene una doble enlace en su estructura y el ARN una molécula más simple. Y uno de sus enlaces para que el ADN a ARN pase a una proteína se necesitan de modificaciones posttraduccionales que voy a hablar a continuación.
Modificaciones posttraduccionales es cuando el ADN pasa a ARN y el ARN genera una proteína. A continuación voy a hablar sobre la transcripción. La transcripción se relaciona a la generación de una copia de ARN a partir de la secuencia de ADN de un gen. Esta copia se llama ARN mensajero. Es la portadora de la información sobre la proteína para que el gen tiene codificada en el ADN. El ARN se desplaza desde el núcleo de la célula al citoplasma de la célula, donde se usa para sintetizar la proteína codificada. Es decir, el ADN pasa a RN para que el ARN se convierta en una proteína. A este proceso se le llama transcripción. Traducción es cuando el ADN pasó a RN mensajero. Esta información ya traducida en el ADN pasa para ser una proteína. La traducción tiene lugar en los ribosomas en el citoplasma de la célula, donde el ARN se traduce en la información de cadenas de aminoácidos que genera la proteína sintetizada. La transcripción inversa es cuando el ARN pasa a ser ADN de nuevo. Es básicamente ese proceso y se le conoce como transcripción inversa. Para poner de ejemplo estas modificaciones posttraducionales, yo tomé de referencia esta imagen. Cuando el ADN quiere pasar a ARN, se le llama transcripción. Cuando el ARN pasa a ser una proteína, se le llama traducción. Tanto el ADN como el ARN tienen la capacidad de replicarse. Cuando el ARN quiere volver a pasar a ADN, se le llama transcripción inversa. Carl Woese propone que las células se dividen en dos tipos, en procariotas y eucariotas. ¿Pero quién era? Fue un microbiólogo biofísico estadounidense famoso por descubrir las arcas como un tercer dominio en la vida en 1977. Utilizando el análisis de la secuencia del ARNR16S. Su descubrimiento se clasificaba en dos grupos, como lo mencioné, en procariotas y en eucariotas. Divide a las células eucariotas en animal, vegetal, fungi y protozoarios. Son células complejas que albergan ADN. Las procariotas las divide en bacterias, arcas y eucarias. Estas suelen ser pequeñas y no tienen un núcleo. La principal diferenciación entre ellas dos es la compartimentalización de ellas. ¿En qué consiste la compartimentalización? Es la división celular en compartimentos internos rodeado por membranas como el núcleo y los orgánulos, que permiten organizar y crear distintas funciones sin interferencia entre ellas. Estos orgánulos están delimitados por membranas celulares, como el núcleo, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y las mitocondrias y los lisosomas. Permite que los distintos procesos metabólicos ocurran al mismo tiempo sin que se interfieran. El siguiente tema a explicar es los ácidos nucleicos. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Es la unión de bioelementos tales como los CHOMPs, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son polímeros de alto peso molecular, cuyos monómeros son los nucleótidos. Como dato importante, todos los ácidos nucleicos están hechos de nucleótidos, pero no todos los nucleótidos hacen ácidos nucleicos. ¿Qué tipos de ácidos nucleicos tenemos? Podemos clasificarlos en tres tipos: por sus funciones bioquímicas, por su composición química y por su estructura. En las funciones bioquímicas sirve como contenedor de la información genética y el ARN sirve para transcribir esas instrucciones por el ADN. Su composición química. Cada uno comprende una molécula de azúcar, pentosa, desoxirribosa para el ADN y ribosa para el ARN, y un conjunto de bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y tiamina para el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo para el ARN. Su estructura. El ADN contiene una doble hélice y el ARN es una molécula simple y no tan compleja. ¿Qué función tienen los ácidos nucleicos? Intervienen en los procesos de construcción en la síntesis de proteínas en el interior de la célula.
Este proceso ocurre siempre que la célula fabrica enzimas, hormonas u otros péptidos indispensables para el mantenimiento del cuerpo. También participan en la replicación celular o la generación de nuevas células en el cuerpo y en la reproducción del individuo completo. El ADN codifica la totalidad de la información genética del organismo a través de la secuencia de nucleótidos. En ese sentido, pues podemos decir que el ADN opera como molde de los nucleótidos. El ARN sirve como operador a partir de dicho código generado por el ADN y lo lleva a los ribosomas celulares, donde se produce al ensamblaje de las proteínas. Es un proceso complejo, pero no podría darse sin estos compuestos fundamentales para la vida. Un nucleótido es la estructura fundamental básica de los ácidos nucleicos, del ARN y ADN. Este consta de tres importantes cosas, que es la base nitrogenada, el azúcar y al menos un grupo fosfato. La base nitrogenada consta de la adenina, tiamina, citosina, guanina y para el ARN el urancilo. El azúcar, la pentosa, la ribosa para el ARN y la desoxirribosa para el ADN. Y por lo menos estos dos tienen que tener un grupo fosfato. Un ejemplo de un nucleótido es el ATP. Las funciones de los nucleótidos es que transportan energía y transportan moléculas. Cuando solo se tiene una base nitrogenada y un azúcar, se llama nucleósido. Los carbohidratos, para ser reconocidos en nuestras células, tienen que ser de forma cíclica. Un hemiacetal y un hemicital. Es un compuesto que contiene un grupo funcional derivado de la reacción entre un alcohol y un compuesto carbonílico, específicamente de una acetona. ¿Qué es un hemiacetal? Un hemiacetal es un compuesto químico que se forma cuando una molécula de alcohol reacciona con una acetona en un entorno químico adecuado. Este da lugar a un enlace conocido como enlace hemiacetal, caracterizado por la presencia de un átomo de carbono uniendo a un grupo hidroxilo, el OH. ¿Cuáles son las propiedades químicas de los hemiacetales? Podemos definirlos en tres importantes puntos debido a su estructura, que es el equilibrio dinámico, la estabilidad relativa y la reactividad. En el equilibrio dinámico podemos decir que es cuando revierten sus componentes originales, que es la acetona y el alcohol, bajo distintas condiciones. La estabilidad relativa es dependiendo del medio. Los hemiacetales pueden transformarse a acetales mediante la adición de un segundo alcohol. La reactividad es cuando participan activamente en reacciones de condensación. ¿Cuál es la diferencia entre hemiacetales y hemiacetales? Aunque suelen ser muy similares, la principal diferencia entre ellos es que los hemiacetales se forman a partir de cetonas y los hemiacetales derivan de los aldehídos. Es decir, que si es un aldehído, este se conocería como un hemiacetal. Mi siguiente tema a explicar es acerca de los anómeros. ¿Pero qué son los anómeros? Se refiere a los isómeros que difieren en la configuración del carbono anomérico, que suele ser el átomo de carbono unido al grupo carbonilo en la forma de cadena abierta en la molécula de azúcar. ¿Qué características tienen los anómeros? Se encuentran en las moléculas de carbohidratos cíclicos, especialmente en los monosacáridos. Suelen ser el resultado de la formación de anillos en los carbohidratos, creando un nuevo carbono quiral asimétrico. Se diferencian principalmente en el átomo de carbono anomérico, que también es el átomo de carbono que se convierte en un nuevo centro quiral durante el cierre del anillo de una molécula de azúcar. Existen dos tipos de anómeros, el alfa y el beta. El alfa se posiciona en posición tras respecto al carbono de referencia, generalmente el más alejado del grupo carbonílico. El anómero beta tiene el grupo hidroxilo en el carbono anomérico del mismo lado, que hace referencia a la proyección de Haworth.
Esto significa que el grupo de hidroxilo y el carbono de referencia se encuentran del mismo lado del plano del anillo. Es decir, nosotros formamos dos enlaces, el alfa y el beta, pero solo reconocemos el alfa. Reconocemos solo uno beta, que es la lactosa, o bien la glucosa. Si yo quiero unir un OH a dos carbohidratos, tengo que quitar agua, que a este fenómeno se le conoce como condensación. Este es en el carbono 1. El enlace que se une a un azúcar con su base nitrogenada se le llama beta-N-glicosídico. Las bases nitrogenadas es un compuesto orgánico que contiene átomos de nitrógeno y constituye uno de los componentes fundamentales de los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. Las bases nitrogenadas participan en la formación de nucleótidos, unidades estructurales de los ácidos nucleicos, esenciales para la codificación y almacenamiento y transmisión de la información genética. La imagen que usé de referencia nos explica la clasificación de las bases nitrogenadas. Se dividen según su estructura química, que son las purinas y las pirimídicas. Las púricas se dividen en adenina y guanina. Las pirimidinas en citosina, tiamina y uracilo. Las bases nitrogenadas púricas tienen una estructura mucho más grande y las pirimidínicas tienen una estructura más pequeña. Un grupo fosfato une a dos nucleótidos llamado enlace fosfodiéster. Los ácidos nucleicos cuando inician siempre tienen un grupo fosfato libre en el carbono 5'. Los ácidos nucleicos siempre terminan con una OH libre en el carbono 3'. El apareamiento de bases es esencial para la estabilidad y la replicación del ADN, ya que permite que las dos hebras formen la característica estructura de la doble hélice. En esta estructura y apareamiento de bases, la estructura doble de la hélice de la molécula de ADN, la adenina, forma un par de base con la timina y la guanina con la citosina. En la molécula de ARN, la timina es reemplazada por el uracilo. El apareamiento de bases es esencial para la estructura de la doble hélice del ADN, donde las dos hebras se mantienen unidas mediante interacciones específicas entre pares de bases. La adenina forma dos enlaces de hidrógenos con la tiamina, mientras que la guanina forma tres enlaces de hidrógeno con la citosina. Esta disposición de apareamiento de bases proporciona estabilidad y rigidez a la molécula de ADN, permitiendo mantener su característica de forma de doble hélice. En 1950, el bioquímico Erwin Chargaff publicó un artículo en el que afirmaba que el ADN de cualquier especie, las proporciones de adenina y tiamina son iguales, así como las proporciones de citosina y guanina. Este conjunto de reglas ha llegado a conocerse como las proporciones o ley de Chargaff, como una evidencia importante para resolver la estructura del ADN. Las reglas de Chargaff establecen que la cantidad de adenina es igual a la de la tiamina y la de la guanina es igual a la de citosina. En una molécula de ADN son cruciales para la estabilidad y la replicación de ADN. Estas reglas de apareamiento de bases reflejan la naturaleza complementaria de las dos hebras de la doble hélice, donde A se aparea con T y G con C. Esta disposición específica de apareamiento no solo proporciona estabilidad estructural, sino que también garantiza la transmisión precisa de la información genética durante la replicación del ADN. Es decir, que la cantidad de A siempre será igual a la cantidad de T y la cantidad de C siempre será igual a la cantidad de G. Este descubrimiento, llamado las reglas de Chargaff, resultó cruciales para el modelo de Watson y Crick de la doble hélice del ADN. El experimento de Frederick Griffith, investigador de una enfermedad infecciosa mortal que era la neumonía, estudió las diferencias entre una cepa de la bacteria Streptococcus que producía la enfermedad y otra que no la producía. La cepa que causaba la enfermedad estaba rodeada de una cápsula, que también se le conoce como cepa S, en el aspecto de la colonia en las placas de Petri. La otra cepa R, de rugosa,
que es otro aspecto de la colonia en la placa de Petri, no tiene cápsula y no causaba neumonía. Griffin inyectó las diferentes cepas de la bacteria en ratones. La cepa S mataba a los ratones mientras que la cepa R no lo hacía. Luego comprobó que la cepa S muerta por calentamiento no causaba neumonía cuando se le inyectaba. Sin embargo, cuando combinaba la cepa S muerta por el calentamiento con la cepa R viva, es decir que los componentes individuales que no mataba a los ratones e inyectaba la mezcla a los ratones muertos, Griffin encontró neumococos vivos de la cepa S. Es decir que en las bacterias S muertas había algo capaz de transformar a las bacterias R en inocuas, en patógenas. Este cambio era permanente y heredable. Este fue algo aislado. Luego encontró que las DNA, las bacterias que se aislaban de los ratones muertos, poseían cápsula y cuando se les inyectaba mataba a otros ratones. Griffin fue capaz de inducir la transformación de una cepa no patogénica, Streptococcus, en patógena. Griffin postuló la existencia de un factor de transformación como responsable de este fenómeno. Watson y Crick reunieron datos de varios investigadores, entre ellos Franklin, Wilkins, Chargaff y otros, para ensamblar su célebre modelo de la estructura 3D del ADN. En 1962, Watson y Crick recibieron un premio Nobel de Medicina sobre su modelo del ADN. La estructura del ADN representaba, según el modelo de Watson y Crick, una doble hélice, cadena antiparalela. El esqueleto de azúcar fosfato de las cadenas de ADN constituye la parte exterior de la hélice, mientras que las bases nitrogenadas se encuentran en el interior y forman pares unidos por puentes de hidrógeno que mantienen juntas a las cadenas de ADN. En el siguiente modelo que presento, los átomos naranjas indican los grupos fosfatos del esqueleto de azúcar fosfato, mientras que los átomos azules en el interior de la hélice pertenecen a las bases nitrogenadas. El ADN de doble cadena es una molécula antiparalela, lo que significa que se componen de dos cadenas que ocurren una junto a la otra, pero en direcciones opuestas. En una molécula de ADN de doble cadena, el extremo 5' es el que termina con un grupo fosfato de cadena. Este se alinea con el extremo 3', el que termina con un grupo hidroxilo de su pareja y viceversa. El modelo de Watson y Crick, en resumen, fue muy importante para comprender la estructura del ADN y con ello explicar cómo se transmite la información genética, pues descubrieron y propusieron la doble hélice, que es decir que el ADN está compuesto por dos cadenas que se enrollan en forma de hélice unidas por pares de bases complementarias. Explicaron que la adenina y la tiamina se juntan y se unen, y la guanina con la citosina. Esto dio sentido a cómo se copia la información durante la replicación. Su modelo sugiere que cada hebra sirve como molde para formar una nueva, lo que explica cómo las células heredan el ADN de una manera única. Una vez explicado los siguientes temas, nuestro siguiente tema es la estructura terciaria y inicia con la cromatina. ¿Qué es la cromatina? Esta se compone de 147 pares de bases de ADN envueltos alrededor de un núcleo proteico, denominado histona. La organización de la cromatina no es la misma en todo el genoma, lo que lleva a la formación de regiones más condensadas y regiones menos condensadas. Existen distintos tipos de cromatinas. Podemos dividir a las cromatinas en eucromatina y heterocromatina. Su estructura es el ADN más una proteína, y esto nos sirve para la organización. La heterocromatina está muy compacta y condensada. Su formación implica modificaciones en las histonas y el reclutamiento y la propagación de complejos silenciadores, lo que provoca cambios en la estructura de la cromatina. Estos cambios afectan a diversos procesos del ADN, incluida la transcripción genética. La heterocromatina inhibe la expresión de los genes que lo componen debido a su estructura represiva. La heterocromatina puede plegarse en estructuras de orden superior y su formación induce a un aumento de superenrollamiento negativo del ADN.
La heterocromatina tiene una estructura muy estable, pero también es dinámica y cambia con el ciclo celular. La eurocromatina consiste en una cromatina con una envoltura laxa, lo que facilita el acceso al ADN. Las modificaciones en las colas de las histonas permiten que la cromatina sea más abierta. Como se mencionó anteriormente, las modificaciones que hacen que la heterocromatina se cierre a las enzimas de replicación del ADN se revierten en la eurocromatina. ¿Qué funciones tiene la eurocromatina? Es la parte de la cromatina que participa en la transcripción activa del ADN a RN mensajero. Al estar más abierta, permite el reclutamiento de complejos de ARN polimerasa y proteínas reguladoras de genes, lo que permite el inicio de la transcripción. Un nucleosoma consta de alrededor de 150 pares de bases de secuencia de ADN, enrollado alrededor de un centro de proteínas llamadas histonas. Al formar los cromosomas, los nucleosomas se pliegan repentinamente sobre sí mismos para estrechar y empaquetar el ADN condensado. Las histonas son proteínas críticas en el empaquetamiento del ADN en la célula en forma de cromatina y cromosomas. También son muy importantes para la regulación de los genes de las histonas. Cumplen con funciones esenciales en el organismo porque ayudan en el empaquetamiento del ADN, que permite compactar el ADN para que pueda caber dentro del núcleo celular. La regulación genética, es decir, las modificaciones en las histonas como metilación o acetilación, influyen a la activación o represión de genes. Estabilidad del genoma, protege al ADN de daños y regula procesos como la reparación de ADN. Un soloide es un axómero de 6 histonas, con 6 nucleosomas. Miden aproximadamente 30 nanómetros y también se conocen los supersolenoides, que son proteínas de andamio. Estas sirven para sostener las proteínas no histónicas. Los cromosomas son el máximo nivel de compactación que alcanza el ADN dentro de nuestras células. El ADN no siempre está en forma de cromosomas, la mayor parte del tiempo aparecen como filamentos dentro del núcleo celular y solo se agrupan en cromosomas en la división celular. Además existen distintos tipos de cromosomas que presentaremos a continuación. Cada cromosoma de nuestro cuerpo tiene una forma y un tamaño determinado. También se encuentra en pares, es idéntico al número de todos los individuos de una misma especie. Los tipos de cromosomas humanos según la ubicación del centrómero. Cada cromosoma está formado por 2 unidades longitudinales llamadas cromátidas, unidas por un centrómero, que divide a cada cromatida en 2 brazos. Se diferencian varios tipos de cromosomas según a qué altura está situado en el centrómero. Tenemos los metacéntricos, submetacéntricos, agrocéntricos y los telocéntricos. El metacéntrico, se encuentra en el centro, está a la mitad del cromosoma porque los brazos de cada cromatida miden lo mismo. Los submetacéntricos están en el centro, está algo desplazado del centro por lo que un brazo es ligeramente más grande que otro. Los acrocéntricos, el centrómero está lejos del centro, por lo que uno de sus brazos es muy corto y el otro muy largo. Los telecéntricos están cerca del extremo que solo se ve un brazo. Utilicé esta imagen de referencia para las partes de un cromosoma. La parte de en medio se llama centrómero. La parte superior, arriba del centrómero, se llama brazo corto y se identifica con una P. La parte inferior del centrómero se conoce como brazo largo y esta se representa con una Q. Las partes de abajo lo conocemos como telómero de la parte del cromosoma. Nuestro siguiente tema es el bandeo cromosómico. Esta es una técnica utilizada en la citogénica para visualizar patrones específicos en los cromosomas mediante métodos de tinción selectiva. Estas técnicas permiten identificar alteraciones estructurales y numéricas en los cromosomas, siendo esenciales en el diagnóstico de enfermedades genéticas. La evaluación de anomalías cromosómicas y el estudio cariotipo. Existen distintos tipos de bandeo, incluyendo el bandeo G, bandeo C, bandeo R y bandeo Q, cada uno con aplicaciones específicas y ventajas en el análisis cromosómico. Tipos de técnicas de bandeo del cromosómico. Existen diversas técnicas de bandeo cromosómico.
cada uno con un propósito y mecanismo de tinción específicos. El bandeo G es una técnica utilizada en la tinción como GIMSA. Tras un tratamiento de tripsina, genera bandas oscuras en regiones ricas en bases de adenina y tiamina. AT es la técnica más comúnmente empleada en la citogénica. Se utiliza para identificar cromosomas individuales basándose en sus patrones específicos. Detecta translocaciones, selecciones y duplicaciones. Realiza estudios prenatales y postnatales para detectar anomalías genéticas. El bandeo C resalta la heterocromatina constitutiva, una región cromosómica compacta y no codificante. Este tipo de bandeo se utiliza para estudiar variaciones en las regiones centroméricas. Analizar los cromosomas sexuales como el X y el bandeo R genera un patrón inverso al bandeo G. Resalta regiones ricas en bases de guanina, citosina, especialmente útil para estudiar las regiones terminales de los cromosomas. Analizar anomalías cromosómicas cercanas a los telómeros. Completar los resultados obtenidos con otras técnicas. El bandeo Q es el bandeo que utiliza colorantes fluorescentes como la quinatrina para resaltar patrones de fluorescencia en los cromosomas. Es útil para la heterocromatina y en el cromosoma, y distinguir distintos cromosomas específicos mediante la microscopía de fluorescencia, complementar el análisis citogénicos en estudios de fertilidad. A continuación voy a explicar un poco acerca de la estructura de un gen. En la parte derecha tenemos el marco abierto de lectura que se conoce como río abajo. Inicia con un UTR. Después tenemos al exón, que son secuencias codificantes, a los intrones, que son secuencias no codificantes, y el UTR en el 3', que es una región flaqueante. Este inicia como un pre-ARN. Después se une a un auge, que es la metionina, que es una proteína. Para pasar a un mensajero maduro, se necesitan dos principales pasos, que es remover los intrones, que se conocen como splicing. Se coloca, después pasamos al paso 2, para colocar en el 5' un cap y en el 3' una cola de AAA. Esto para crear una proteína. Del lado izquierdo tenemos la parte reguladora. En las primeras bases, del 1,10 a 1,35 bases, se coloca la RNA polimerasa, que es una promotora. Y entre esas bases tenemos la caja TATA, que es tiamina con adenina. Muchas bases después tenemos a los silenciadores y a los enhancers, que son potenciadores. Estos nos ayudan a los factores de transcripción para la proteína. Es decir, afuera de la proteína tenemos un receptor. Trasloca a la proteína para poder llegar al núcleo y dar una señal, y para ahí generar la transcripción de genes. La heterocromatina constitutiva se demuestra más fácilmente mediante el bandeo C. Diversos métodos de bandeo cromosómico producen una tinción específica de ciertas regiones heterocromáticas de los cromosomas en ciertas especies. Característicamente, la heterocromatina constitutiva consiste principalmente en ADN, altamente repetitivo, satélite, aunque los bloques de heterocromatina pueden no estar necesariamente compuestos exclusivamente por el ADN, y algunas especies parece estar presente el ADN moderadamente repetitivo, y en lugar de altamente repetitivo, el ADN de la heterocromatina constitutiva es de replicación tardía, y en los mamíferos suelen citarse en metiladas. Se han descrito varias proteínas que son específicas de la heterocromatina constitutiva, que se consideran en ellas. Dichas proteínas podrían estar involucradas en el estado condensado de la heterocromatina. La heterocromatina generalmente se ha considerado genéticamente inerte. La heterocromatina facultativa es una forma dinámica y reversible de la heterocromatina, que puede alterar entre un estado compacto e inactivo y un estado relajado y activo. Este tipo de heterocromatina está involucrado en procesos de diferenciación celular y desarrollo.
Un ejemplo notable de la heterocromatina facultativa es la inactividad del cromosoma X en las mujeres, que asegura la compensación de dosis genética entre hombres y mujeres. Este proceso epigenético convierte un cromosoma X en una estructura altamente condensada y transcripcionalmente activa. La heterocromatina facultativa es una forma de heterocromatina que puede variar su estado de condensación en diferentes células y tejidos. Esto significa que en algunas células puede estar condensada y en otras puede estar descondensada. Por otro lado, la heterocromatina constitutiva es una forma de heterocromatina que está siempre condensada y presente en todas las células de un organismo. Esta forma de heterocromatina se encuentra principalmente en las regiones centroméricas y teloméricas de los cromosomas, y su función principal es mantener la estructura estabilidad de los cromosomas. En resumen, la diferencia entre la heterocromatina facultativa y la heterocromatina constitutiva radica en su capacidad de cambiar su estado de condensación en diferentes células o tejidos. La heterocromatina facultativa puede variar su estado de condensación, mientras que la heterocromatina constitutiva está siempre condensada. Ahora veremos qué es un gen. El gen se considera la unidad básica de la herencia. Los genes se transmiten de los progenitores a la descendencia y contienen la información necesaria para especificar los rasgos físicos y biológicos. La mayoría de los genes codifican proteínas específicas o segmentos de proteínas que mantienen diferentes funciones en el cuerpo. Los seres humanos tienen aproximadamente 20.000 genes que codifican para proteínas. Un esfuerzo de investigación llamado Proyecto del Genoma Humano trabajó para secuenciar todo el ADN humano, conocido como genoma humano. El proyecto estimó que los humanos tienen entre 20.000 y 25.000 genes que brindan instrucciones para producir proteínas. Estudios posteriores buscaron aprovechar el trabajo del proyecto del genoma humano y brindaron detalles adicionales sobre la secuencia del genoma. Ahora sabemos que el humano contiene 19.900 genes que se usan para producir proteínas. El genoma es un conjunto de material hereditario de un organismo. Contiene la información necesaria para que una persona pueda crear y desarrollarse, y son transmitidas de generación en generación, de padres a hijos. También ayuda a diagnosticar y tratar y prevenir el cáncer. El genoma de un organismo es el depositorio de la información y permite que cada organismo se desenvuelva y actúe a las exigencias impuestas por el medio. Aún así, también es encargado de los cambios que han permitido su supervivencia a lo largo de la historia de la especie. Los genomas se almacenan en dos tipos de información, una que es mediante útil para el organismo y la otra que funciona como registro histórico de este y sus ancestros. Esta imagen la utilicé para representar las secuencias espaciadoras entre genes, que están las extragénicas y las secuencias intragénicas. En las zonas intragénicas vamos a tener dentro de ellas zonas funcionales de los genes, y en las zonas intergénicas no hay genes funcionales para nosotros. Los pseudogenes consisten en secuencias de ADN muy similares a los genes conocidos, pero no son funcionales. Se encuentran dispersos en el genoma. Se cree que son subproductos de la evolución que representan genes rudimentarios que una vez fueron funcionales. Se supone que han perdido su funcionalidad original por la introducción de mutaciones en secuencias codificantes o reguladoras. Existen distintos tipos de pseudogenes. Estos se pueden dividir en pseudogenes no procesados o de procesamiento. Se originan por la duplicación de un gen y la posterior acumulación de mutaciones que lo inhabilitan. Los pseudogenes procesados se generan cuando una molécula de ARN mensajero es copiada de vuelta a ADN, reinsertada en el genoma a través de un proceso llamado retrotransposición. El ADN intergénico se refiere a las regiones del ADN que se encuentran entre los genes. Aunque se le ha llamado como ADN basura, estas regiones no codificantes para proteínas contienen fragmentos de información con funciones cruciales, como la regulación de la expresión genética a través de proteínas que se unen a secuencias específicas. ¿Cuáles son las características principales del ADN intergénico? Es no codificante. A diferencia de los exones de un gen, las regiones intergénicas no contienen información para producir proteínas. Contiene elementos reguladores, es decir, que incluye secuencias que sirven como sitios de unión
para proteínas reguladoras, las cuales controlan cuándo y cómo se activan o desactivan los genes. Función reguladora. Incluye y actúa como interruptores que permiten que diferentes genes se expresen en distintos tipos de células y en momentos específicos del desarrollo. Contraste de intrones. Es importante distinguir el ADN intergénico de los intrones, que son secuencias no codificantes, como lo expliqué en la estructura de un gen, pero que se encuentran dentro de los genes. Y es de importancia evolutiva. Las secuencias en estas regiones pueden evolucionar lentamente y en escalas de tiempo geológicas, pueden dar lugar a nuevos genes. El ADN intergénico es una porción significativa del genoma, que aunque no produce proteínas directamente, es esencial para orquestar el funcionamiento de los genes y por ende todo el organismo. En el ADN intergénico tenemos repeticiones en tándem, que son secuencias en bloque. Tenemos los microsatelitales, satelitales y minisatelitales. Los microsatelitales forman el 5% del genoma, los satélites forman el 3% y los minisatelitales el 1% del genoma. Estos son errores de replicación. Es polimorfo, es diferente pero nos asocia como familia a cada uno. Pero es decir que cada uno también tiene sus propias secuencias. El satelital tiene más de 50 pares de bases. Los minisatelitales tienen de 6 a 25 pares de bases y los microsatelitales tienen 5 pares de bases. Los satelitales se encuentran cerca del centrómero, los minisatelitales en los telómeros y los microsatelitales se encuentran dispersos en todo el genoma. Para poder concluir más los temas del primer parcial de bases moleculares, tenemos el ADN repetido disperso. Son secuencias que se repiten a lo largo del genoma en diferentes ubicaciones. A diferencia del ADN repetitivo en tándem, que se encuentra agrupado, estos elementos, conocidos como repeticiones intercaladas, suelen ser elementos transponibles, que pueden desplazarse de una parte a otra del genoma. Ejemplos importantes en humanos son los elementos dispersos largos lines y los elementos dispersos cortos lines. Características principales. Su ubicación. Se encuentran dispersas por todo el genoma, no son agrupadas. Tienen un mecanismo de origen que en muchos casos se originan a partir de ARN, mediante la acción de retrovirus o elementos transponibles. Ejemplos comunes son los lines, secuencias largas, y los signs, secuencias cortas. Son las más importantes del ADN repetitivo disperso en el genoma humano. A continuación voy a explicar un poco acerca de estas secuencias que son las signs. Son secuencias interpaseadoras nucleares cortas. Solo el 13% del genoma humano las tiene. Elementos como la adenina y la tiamina, transcritas por RNA polimerasa 3. Los lines son secuencias de 3 familias del genoma, de la L1 a la L3, y constituyen el 21% del genoma humano. El 0,1% de estos está completo. Expansión, repeticiones de CSG y AGG, mutaciones dinámicas pueden causar diversas enfermedades en los humanos. Las expansiones de tripletes muy grandes dan lugar a sitios frágiles. En los cromosomas, los elementos repetidos pueden tener diversas funciones. Pueden ser puntos calientes de recombinación. Pueden incorporarse en las partes traducidas de los genes del huésped. Pueden participar en la regulación génica o pueden servir como fuente de señales de poliadeninización. La presencia de elementos repetidos pueden crear graves problemas para el análisis de secuencias, especialmente en el caso de las búsquedas de homología en las bases de datos de secuencias de nucleótidos. Para poder finalizar este video del primer parcial de bases moleculares y genética, tome en cuenta la organización del genoma humano. Se divide en genoma nuclear y genoma mitocondrial. El genoma nuclear tiene 3000 genes. El genoma mitocondrial tiene 37 genes. De ahí tenemos el genoma nuclear, que está de color amarillo, genes y secuencias relacionadas.
que es el 25%. El DNA extragénico, que es el 75%. De los genes y secuencias relacionadas tenemos el 10 y el 90%, que complementan un 100%. El DNA codificante, que son los exones, y el DNA no codificante, que son los intrones. El DNA no codificante tenemos los pseudogenes, fragmentos de genes y los intrones. En el genoma mitocondrial, que está de color azul, existen dos genes de RNA, 22 genes de RNA y 13 proteínas. Para el DNA extragénico de color amarillo, tenemos únicas o de bajo número de copias que forman el 60%. Después tenemos moderada o altamente repetitiva, que forman el 40%. Posterior tenemos al moderada o altamente repetitiva a los grupos en tándem o repetidos dispersos en el genoma humano. Saber la estructura de un gen es importante porque nos permite comprender cómo se almacena y transmite y utiliza la información genética en los seres vivos. Un gen no solo es un fragmento de ADN, tiene regiones específicas que cumplen funciones distintas y conocerlas ayuda a entender la biología a nivel molecular. Comprender la función genética en la estructura del gen promotor, exones, intrones y regiones reguladoras determinan cómo y cuándo se activan para producir ARN y proteínas. Permite entender qué parte del ADN realmente codifica proteínas y cuál regula el proceso. Explicar la herencia y la variabilidad de mutaciones en distintas regiones del gen tiene efectos diferentes. Algunas alteran las proteínas, cambian la regulación y otras pueden no tener efecto. Esto explica por qué algunas enfermedades son hereditarias, porque existen varias entre los individuos. Nos ayuda al avance de la medicina y la biología. Conocer la estructura permite identificar mutaciones asociadas a enfermedades. Ayuda en el diseño de terapias genéticas diagnosticadas moleculares y tratamientos personalizados que facilita la edición genética que requiere precisión sobre qué parte del gen modificar. Permite estudiar cómo los genes interactúan entre sí y con el ambiente. Nos ayuda a los procesos tales como la evolución, la adaptación y la expresión. Es decir que conocer la estructura de un gen es esencial porque nos da la clave de lectura del ADN, lo que abre la puerta a comprender la vida, mejorar la salud y aplicar la biología en la tecnología, en la medicina y sobre todo comprender más acerca de la materia de bases moleculares.